Hola, hoy quiero contarles algo más sobre conservación, cuáles son sus partes, sus disciplinas y algunos de los puntos más importantes cuando pensamos en conservación a diferentes escalas, sea esto dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra región o a nivel de país. La conservación nace como disciplina a partir de un punto muy importante y muy difícil en nuestra realidad, y es que estamos en una crisis de biodiversidad. Estamos perdiendo muchas especies, estamos perdiendo muchas interacciones y muchas áreas que realmente son importantes para nosotros como personas, pero también por sí mismas. La conservación entonces se ofrece como una caja de herramientas con diferentes elementos que nos pueden apoyar. Un elemento principal en la conservación es identificar esos procesos ecológicos que son más relevantes. ¿Cuáles son algunos de ellos? Podríamos pensar, por ejemplo, en la dispersión de semillas, que ejercen muchas plantas, muchas aves y muchos mamíferos, en la polinización, que muchos insectos toman parte en ella, o por ejemplo un proceso un poco más olvidado, digamos, que es el control de plagas. Estos procesos son vitales dentro del ecosistema, por sí solos. Garantizan que las especies puedan renovarse, que las especies puedan mantenerse, pero además adquieren un papel importante cuando nosotros entramos en esos ecosistemas. Nos ofrecen lo que hemos denominado servicios ecosistémicos. Entonces, un punto clave en la conservación es identificar quiénes realizan esos procesos y de qué manera lo hacen. Cuando podemos singularizar una especie como polinizador o como dispersor de semillas, sabemos que tenemos una pieza clave en ese ecosistema. Y es entonces en esa pieza que podemos basar muchas de nuestras estrategias. Existen otras dos herramientas muy importantes cuando pensamos en conservación. Una de ellas es lo que denominamos categorización de riesgo. Algunos de ustedes probablemente lo habrán escuchado y son más familiares con el término listas rojas de especies. ¿Qué es una lista roja? Una lista roja es cuando tomamos diferentes organismos y los categorizamos de acuerdo a su riesgo. Ese riesgo, a la vez, está comprometido de dos variables. Por un lado están las amenazas. Las amenazas constituyen todas aquellas acciones por parte de nosotros como humanos que pueden afectar ese objeto de interés, esa especie clave que determinamos. Algunas de las más comunes, por ejemplo, la sobreexplotación, la cacería o la pérdida de hábitat. Por el otro lado, para hacer la categoría de riesgo, necesitamos las vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades son intrínsecas de cada especie, no son afectadas por nuestro accionar. Unas vulnerabilidades muy comunes, por ejemplo, si piensan en organismos de gran tamaño, como nuestras dantas de páramo, al ser de gran tamaño, requieren un área muy extensa para poder satisfacer todas sus necesidades. Y estas áreas tan extensas cada vez son más y más pequeñas. Entonces, su requerimiento de área grande se convierte en una vulnerabilidad para estas dantas. Esta es una herramienta muy importante. Estas listas rojas o categorías de riesgos prenden alertas rápidas. Nos señalan puntos claves sobre los cuales debemos actuar. Otra herramienta muy importante en la conservación es la planeación sistemática de áreas protegidas, no solamente de parques nacionales o de santuarios de fauna y flora, de áreas protegidas en cualquier escala y en cualquier lugar. ¿Qué es la planeación estratégica o planeación sistemática? Constituyen una serie de pasos previos que es necesario definir y reglamentar para asegurar que dentro de esa área protegida vamos a lograr nuestra meta de conservación, nuestro objetivo de conservación, bien sea mantener polinizadores o mantener corredores para que diferentes organismos se muevan. Dentro de esta planeación sistemática es importante tener en cuenta el tamaño de dichas áreas, la forma que van a tener estas áreas, cómo van a ser manejadas, si es la comunidad la que va a estar involucrada en esos procesos de conservación o si tal vez es una sola persona, que recuerden que podemos tener áreas protegidas incluso en zonas privadas. Estas dos herramientas, categoría de riesgo y planeación sistemática, adquieren mayor relevancia en vista de los actuales cambios globales. No solamente pensando en la mayor amenaza que afronta nuestra diversidad, que es la pérdida de hábitat, sino también considerando esta nueva amenaza que se cierne sobre nosotros, que es el cambio climático. Porque entonces debemos evaluar si el riesgo hoy
es igual al riesgo del futuro. Y si las vulnerabilidades que hoy en día afrontan nuestras especies serán las mismas a futuro. O, por ejemplo, considerar si las zonas protegidas que enmarcamos hoy en día como apropiadas, a 100 años seguirán siéndolo. En este sentido, la conservación focaliza 2 puntos adicionales. Primero, la comunicación. La comunicación efectiva a los actores que están interesados en esas áreas. Y también la comunicación científica. Poder contarnos unos a otros de manera constante en qué tuvimos éxito, en qué fallamos, cuáles cosas nos dieron muy buen resultado y cuáles planes de pronto no dieron tan buen resultado. La comunicación se vuelve un eje transversal en toda la conservación. Otra herramienta muy importante para la conservación son los procesos de monitoreo. ¿En qué consisten los monitoreos? Es visitar una y otra vez nuestro plan de trabajo y nuestros resultados. Por medio de este monitoreo podemos evaluar si nuestros resultados van por buen camino, si necesitamos hacer algunos ajustes o si definitivamente es necesario plantear nuevamente nuestros objetivos. Dentro de la conservación tenemos entonces un aspecto de monitoreo que es muy interesante y se denomina el manejo adaptativo. ¿En qué consiste? Si toda la vida que observamos en la Tierra presenta límites, pero también presenta plasticidad y oportunidad de adaptarse, mejorarse y mantener sus procesos evolutivos, ¿por qué nuestras propuestas de conservación no lo harían? La intención entonces es plantearnos unos objetivos claros, concretos, medibles, pero sobre ellos hacer un monitoreo, reevaluar nuestros resultados parciales y definir si es necesario adaptar nuestro proyecto a ese proceso en el cual vamos. El monitoreo se convierte entonces en un vigilante, en un visor de nuestros procesos de conservación que es indispensable tener. Pero ese monitoreo no puede ser rígido. Debe tener sus límites, pero también debe tener la posibilidad de adaptarnos y de ajustar a las necesidades que enfrentamos en este gran reto que es la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias.